Ok, acabamos de ver entonces un ejemplo de un conjunto que es realmente grande, es más grande que los números naturales. Es imposible enumerarlos usando los números naturales y es el el conjunto potencia de n. Es el conjunto de subconjuntos formados por números naturales. Vimos que no existe ninguna función sobreyectiva de los números naturales en el conjunto potencia de los números naturales. En general, si ustedes leen la demostración que dijimos anteriormente, en general no usamos nada en particular acerca de los números naturales, sino que probamos algo más general, es que el conjunto, la clase de equipotencia de cualquier conjunto es estrictamente más pequeña que la clase de equipotencia de su conjunto potencia. Entonces, no existe ninguna función que sea sobreyectiva de A en su conjunto potencia. Entonces, siempre ocupamos más elementos, siempre hay más elementos en el conjunto potencia. Entonces, vimos que el conjunto potencia de los números naturales no es un conjunto numerable, realmente es un conjunto infinito que es más grande que los números naturales. Vamos a ver otro ejemplo. Si denotamos por 2, vea que aquí estoy utilizando una notación un poco tal vez confusa. Yo a este conjunto que contiene el 0 y el 1 le podría llamar de cualquier manera. Le podría poner la letra A, la letra B, la letra C. Sin embargo, es usual y es útil pensarlo como el 2. Entonces, voy a llamar 2 al conjunto que contiene únicamente dos elementos, que voy a llamar el 0 y el 1. Entonces, si esto es el conjunto que contiene el 0 y el 1, yo puedo formar el producto cartesiano de ese conjunto consigo mismo, cruz consigo mismo, cruz consigo mismo. Algo que en la tarea, en el examen, denotamos como 2 a la infinito. Sin embargo, como nos acabamos de dar cuenta, hay distintos tamaños de infinitos. Entonces sería como un poco confuso llamarlo infinito si no sabemos a cuál infinito me estoy refiriendo. Entonces, en vez de escribir, como lo hicimos en el examen, como 2 a la infinito, el producto cartesiano de 2 con 2 con 2 con 2 con 2, infinitas veces, vamos a anotar una notación que es un poco más sugestiva, que es 2 elevado a la n. De nuevo, esto es únicamente notación. Lo que significa esto es el producto cartesiano del conjunto consigo mismo una cantidad numerable de veces. Uno, el segundo factor, el tercer factor, el cuarto factor, el 100 factor, el 1.000.000 factor. Entonces, denotamos por 2 elevado a la n el producto cartesiano de ese conjunto consigo mismo una cantidad numerable de veces. Entonces, esto no es otra cosa, ¿verdad? Esto no es otra cosa del conjunto de sucesiones con ceros y unos, ¿verdad? Este es el conjunto de las sucesiones, así como denotamos el conjunto de las sucesiones ordenadas, tales que cada uno de esos elementos es un 0 o es un 1, ¿verdad? Es decir, pertenece al conjunto que llamamos 2. Entonces, denotamos, de nuevo, esto es únicamente notación, 2 elevado a la n, los números naturales, como el conjunto de tuplas ordenadas, donde cada elemento de la tupla es un 0 o es un 1. Entonces, vamos a mostrar que este conjunto no es numerable. Más aún, vamos a probar lo siguiente, teorema. Vamos a probar que la clase de equipotencia de 2 a la n es la misma clase de equipotencia del conjunto potencia de n. Entonces, nosotros ya probamos que este conjunto es realmente más grande que los números naturales y si son iguales, por lo tanto, este conjunto, la clase de equipotencia de 2 a la n, es más grande que la clase de equipotencia de n. Entonces, recordemos que esto es estrictamente más grande que la clase de equipotencia de n. Es decir, existen más sucesiones de puros ceros y 1 que lo que existen números naturales. Yo no puedo contar las sucesiones de ceros y 1 únicamente utilizando números naturales. Aquí van a haber más elementos
y por tanto no existe una función sobreyectiva de n en el conjunto 2 a la n. Y la prueba es bastante, en este caso es bastante sencilla. Demostración. Es muy fácil escribir una función que sea biyectiva de este conjunto en este o viceversa, ¿verdad? Entonces, vamos a definir una función que toma una tupla infinita de ceros y unos y nos da un conjunto formado por números naturales. Entonces, va a ser muy fácil escribir una función que sea biyectiva. Entonces, de nuevo, una función no es nada más que una receta, que si yo les doy un elemento en este conjunto, de alguna forma tienen que cocinar un elemento en este conjunto. ¿Y cuál es la receta? Si yo tomo cualquier tupla, voy a llamarla tal vez xn, si yo tomo una tupla donde los números xn son ceros o unos, voy a formar el conjunto, también llamémosle, bueno, si esa función le ponemos un nombre, esta función se llama f. Definimos a f de x de la siguiente manera. Tiene que ser un subconjunto, de n, es decir, un elemento del conjunto potencia. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a tomar los números naturales, tales que el número xn es igual que 1. Entonces, si ustedes piensan, no sé, en la secuencia x igual a 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, no sé, etc. Entonces, esta posición corresponde al número 1, esta posición corresponde al número 2, esta posición corresponde al número 3, al número 4, al número 5, al número 6, al número 7, etc. Y lo que voy a definir, ¿verdad? F de x es un conjunto de números naturales en donde introduzco únicamente los números que corresponden a un 1 en esta asociación. Entonces me quedaría el conjunto que contiene el 1, al 4, al 5, al 7, y así yo continúo leyendo la enésima posición de esta secuencia. Si en esa posición hay un 0, no lo meto, y si hay un 1, sí lo meto. Entonces, esta sería la definición de la función que asigna a una secuencia de unos y ceros un subconjunto de los números naturales. Vean que esta función es biyectiva. Si yo tengo secuencias distintas, sucesiones distintas de ceros y unos, el conjunto que genero va a ser distinto para cada una de ellas. Y viceversa, si yo tomo un subconjunto cualquiera de números naturales, es muy fácil construir la sucesión, la secuencia, que me dice si un elemento está o no, ¿verdad? Si yo agarro cualquier subconjunto formado por números naturales, en la posición n coloco un 1 si ese número estaba en esa posición o no. Entonces, yo puedo ir de este conjunto a la sucesión y de la sucesión al conjunto de forma inyectiva y sobreyectiva. Es decir, defino una función biyectiva entre el conjunto de sucesiones y el conjunto potencia de los números naturales. Entonces, este conjunto de sucesiones que se denota de esta manera es un conjunto que no es numerable. Es estrictamente más grande que los números naturales. Hay más sucesiones que números naturales. Note que es interesante que a pesar de que el conjunto es finito y es pequeño, ¿verdad? Tiene únicamente dos elementos, su conjunto, su producto cartesiano infinito no es numerable. Entonces, esto es en contraste con la unión, ¿verdad? Yo tengo dos conjuntos numerables, su unión es numerable. En este caso, es cierto para dos parejas, para A cruz B. Sin embargo, cuando tomo una cantidad infinita, numerable, de factores, ya el producto cartesiano infinito no va a ser numerable, a pesar de que cada paso sí lo es, ¿verdad? Cada paso finito sí es un conjunto numerable.
Entonces este conjunto es estrictamente más grande que los números naturales. Vamos a ver un ejemplo más de un conjunto infinito que es equipotente a estos dos.